Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y como podéis ver en el título, como siempre, hoy vamos a hablar de Matar al Ruiseñor, así que vamos allá. Como me gusta siempre comentar un poco de antemano, quería hablaros de cómo y el por qué yo elegí leer este libro y cómo llegué a él. Creo que Matar a un Ruiseñor necesita muy poca presentación, aunque creo que no necesita una presentación porque todo el mundo ha escuchado hablar de este título. Y muchos, seguramente, por culpa de la película, ¿no? Yo creo que muchos hemos escuchado Matar a un Ruiseñor gracias a que la película, creo que si no estoy yo equivocado, fue reproducida en el año 1960, en esa época, y tuvo un Oscar. Por tanto, yo supongo, ya que no la he visto, que fue una película bastante relevante en su época, ¿no? Y supongo que estas dos cosas retroalimentan el hecho de que tanto el libro era bueno per se, por eso se hizo una película, y a su vez una película muy bien hecha ayuda a que los libros se hagan más famosos, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos mucho más cercanos y recientes, sobre todo los más populares que yo recuerdo, que son El Señor de los Anillos, por ejemplo, y Harry Potter. Obviamente se hicieron las películas porque los libros eran muy buenos, pero creo que obviamente los libros luego han sido vendidos a niveles estratosféricos por culpa de que las películas fueron también muy buenas, ¿no? Pues creo que este es un poco el caso de Matar a un Ruiseñor. Y la razón por la que yo decidí leerlo, por una parte es porque intento leer todos estos libros que están tan en el imaginario colectivo, ¿no? Y de los que se habla tanto, ya que suele sobreentender que los libros de los que se habla tanto y que todo el mundo recomienda son buenos. Y luego esto está un poco unido con la segunda parte, y es que estoy intentando basar al menos un 50, 60, 70% de mis lecturas, es difícil siempre hablar de porcentajes, pero un amplio porcentaje de las lecturas, en todos esos libros que están considerados los mejores de la historia, ¿no? Y yo, me baso en una lista que encontré por ahí que me parece bastante fiable, dentro de lo que cabe. Obviamente siempre estas listas están demasiado representadas por libros estadounidenses, pero bueno, creo que es una buena lista para cuando uno quiere intentar leer los clásicos de la mejor forma posible e intentar tener un bagaje lector. Por todo esto yo elegí Matar a un Ruiseñor. Y además una tercera parte que yo he estado un poco ahora intentando llegar a ella de forma sin pensarlo de antemano, es que yo estoy poco a poco descubriendo que todas las novelas estadounidenses, la literatura estadounidense, me está gustando mucho, ¿no? Creo que es un estilo bastante diferente al que se usa sobre todo en Latinoamérica y al que se usa también por escritores españoles. Y es un estilo que encaja mucho con mi forma de ver la vida en general. Yo siempre digo que la literatura se suele... lo que nos gusta en literatura muchas veces se asemeja a cómo vemos nosotros la vida. Y así como la literatura latinoamericana y muchas veces la española está como demasiado recargada, la literatura norteamericana no lo está tanto, ¿no? Intenta contarte las cosas de una forma más directa. Y a mí todo esto, la verdad es que, no sé, encaja mucho con mi forma de ver tanto la vida como lo que realmente me suele atrapar de la literatura. Creo que la novela rusa, por ejemplo, creo que es algo a mitad camino entre la novela norteamericana y lo que se suele utilizar en Latinoamérica o España con muchos ejemplos, ¿no? Del entorno, etcétera. Pero en general, a mí la novela estadounidense es de lo que últimamente más me está gustando leer y más aprecio leer. Y por todo esto, aunque igual esta explicación se ha hecho un poco larga, decidí leer Matar a un Ruiseñor. Lo primero que me apetece destacar del libro es el hecho de cómo Harper Lee, la autora de este libro, solo escribió un libro en vida. Si yo no estoy equivocado, es el único libro que escribe, aunque luego se publicó uno post-morte, lo publicó su familia, y todo esto fue un poco polémico, ya que es una obra bastante mediocre, simplemente se publicó pues para hacer dinero por parte de sus hijos, cuando yo creo que con la fama que tiene este libro no sé cuánto más dinero quiere una familia o una persona hacer, pero bueno, dejando esto un poco de lado. Y es que la obra está muy basada en la vida de Harper Lee. Todo lo que esté comentando yo acerca de la obra vais a poder ver, no. O sea, yo voy a hablar de la obra, pero que sepáis que todo lo relacionado con la obra es
casi una caricatura de todo lo que tuvo que vivir Harper Lee cuando era una niña, ¿no? Tanto la parte positiva como la parte negativa, como sobre todo la parte de cómo era ella como niña. Ya que pasando a hablar sobre muchas de las características principales de este libro, antes que nada, como siempre, yo intento hacer el menos spoiler posible, pero, oye, para hablar de un libro muchas veces se tienen que comentar algunas cosas de las que suceden en el mismo, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de Matar a un ruiseñor es que es una novela que está totalmente contada desde la perspectiva de una niña pequeña. Durante el proceso del libro la niña va haciéndose un poco mayor, pero creo que empieza sobre los 6-7 años y llega más o menos a los 10 años, es decir, tenemos un periodo del libro de unos 3 años aproximadamente. Esta niña se llama Scout o Jean porque se la usa con los dos nombres, cosa que al principio puede ser un poco... nos puede hacer dudar un poco de lo que estamos leyendo, pero uno rápidamente se da cuenta de que depende quién esté hablando con la niña, usa un nombre u otro. Dicho esto, creo que el punto más relevante de la historia, o el punto principal, es el entorno. ¿Y qué quiero decir con esto? La obra, como podemos todos entender por lo que ya he comentado con anterioridad, está basada en Estados Unidos y más concretamente en una ciudad ficticia de Alabama. Esta ciudad ficticia, llamada Macomb, está muy gravemente impactada por todo lo que sucedía en la época, sobre todo relacionado con el racismo, que es una de las características principales. Luego también gran parte de, creo que toda esta incultura, ¿no? O este paletismo, por decirlo de alguna forma, que muchas veces se tiene de esta zona de Estados Unidos. Y luego también vemos cómo es una zona en la cual ha sido gravemente dañada por lo que en su día fue la Gran Depresión americana, ¿no? La Gran Depresión creo que sucede en torno al año 22 o 24, si no recuerdo mal, y este libro está basado en los años 30 de aquella época de Estados Unidos. Una vez podemos tener el entorno bastante claro, ese entorno en el cual, pues, un entorno empobrecido, lleno de mucha incultura y mucho paletismo, por decirlo de alguna forma burda, vemos como la obra empieza a enfocarse mucho en todos los temas raciales, que obviamente están unidos, como la justicia también hace por que sigan existiendo, ¿no? Todos tenemos un poco en la memoria el hecho de que los temas raciales en Estados Unidos siempre han sido, por desgracia, demasiado relevantes, ¿no? Sobre todo si hablamos desde una zona como la mía, que es desde España. Aquí siempre hemos visto cómo todo esto sucedía en Estados Unidos y, por suerte, a partir de los años 60-70, pues todas estas leyes empezaron a tomar una forma en la cual, pues, los negros tenían los mismos derechos que los blancos, ¿no? Otra cosa es que luego haya seguido existiendo un racismo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que a principios o mediados del siglo pasado este racismo no era simplemente de persona a persona, ¿no? O sea, es decir, que una persona fuera racista, no, sino que todo el entorno jurídico, la justicia, también era racista. Se veía a las personas de color como si fueran menos, ¿no? Como si no fueran casi humanos. Sí, bueno, como humanos, pero digamos que su palabra siempre iba a estar por detrás de la palabra de una persona blanca. Y es que podemos llegar a ver, desde los ojos de una niña, que creo que esto es lo que más destaca en la obra, que es como una niña nos está contando la historia desde su punto de vista, cómo la está viendo ella, cómo ella reconoce las cosas a su manera, pero tú tú como lector te estás dando cuenta que la niña está siendo inocente, ¿no? La niña no se está dando cuenta del todo de qué es lo que está sucediendo, porque le cuentan las cosas y ella las interpreta todas como a mitad camino, ¿no? Pues, sí, más o menos se entera de lo que está sucediendo, vemos que es una niña bastante inteligente, algo que, por lo que uno puede entender también, era como era Harper Lee, ¿no? Porque al final, si una persona es capaz de escribir este libro, todos podemos suponer que no era una niña estúpida cuando era pequeña. Pero vemos esto, una niña que es realmente inteligente, pero como podemos entender todos, pues no termina de entender todo lo que está sucediendo, ¿no? Y esto le pasa sobre todo con temas de el racismo que existe, ¿no? Que ella no acaba de entender este racismo por qué pasa, pero es que no lo entienda, lo ve desde una parte como totalmente inocente, ¿no? No se da cuenta de que el racismo ni siquiera existe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se empieza a dar cuenta cuando
y aquí es donde empiezan un poco las partes que pueden haber un poquito de spoiler, cuando su padre, el cual es un abogado bastante reputado, pero que de alguna forma tanto su reputación como su ética no acaba de encajar en el estilo de vida pueblerino, ya que, como estábamos diciendo, es una zona, un pueblo, el cual pues, es muy racista, ¿no? Muy poco ético, muy corrupto, muy, ¿cómo decirlo?, muy paleto, ¿no? Que es un poco lo que estaba diciendo yo desde el principio. Y esta persona pues destaca un poco sobre las otras en el sentido de que él intenta ser lo más cabal posible, intenta no ser racista, intenta ser una persona intentar ser sensato, ¿no? En general. Y en un punto de la obra vemos como este personaje se ve involucrado en una situación en la cual él tiene que defender a una persona de color, porque él, al ser abogado, ha sido, no sé exactamente si es la palabra correcta, pero como que digamos que el juez lo ha dictaminado a él para defender al acusado, ¿no? Que es una persona de color y es acusada de unos actos. ¿Cuál es el problema que él percibe, ¿no? Que, bueno, él obviamente lo sabe, pero desde los ojos de la niña no lo acaba de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro, él tiene que defender a la persona de color, al negro, pero digamos que normalmente lo que era común era que a ti te obligaban o te hacían defender a esta persona de color, pero tú no terminabas de defenderla, ¿no? Era como, bueno, sabemos que la van a acusar, así que simplemente pues voy a hacer el paripé, voy a hacer como que la defiendo y ya está. Y aquí es donde el padre de la protagonista, de nombre Atticus Finch, un nombre bastante curioso, por cierto, decide que que él lo va a defender de verdad, que él no va a ir ahí a hacer el paripé, sino que él va a defender de verdad a esta persona negra, porque porque él realmente es una persona ética, la cual hace su trabajo. Es decir, si yo soy abogado, yo tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible, y quizá desde el punto de vista de un hombre de a pie pues es un poco más complejo de entender, pero muchas veces pues un abogado, aunque su cliente haya torturado o haya matado a 1 millón de personas, pues el abogado, su obligación moral y ética, y casi como escrita, ¿no?, en sangre, es que tiene que dar la mejor defensa posible a su cliente, sea lo que sea el tipo de defensa que pueda dar, ¿no? Claro, esta persona, Atticus Finch, él intenta hacer esto, pero el problema es, como vemos, como toda la población, claro, estamos en un pueblo relativamente pequeño, ¿no? Un típico pueblo no se nos dice los habitantes, pero imaginemos un pueblo de 1000, 2000 habitantes, ¿no? En el cual todo el mundo se conoce. Claro, la gente se sorprende cuando él decide defenderlo de verdad. Y aquí es donde empieza todo el entramado, en el cual vemos cómo la niña, Scout, empieza a darse cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Darse cuenta de en qué situación se vive en estas regiones de Estados Unidos, darse cuenta de cómo de racista es la sociedad, pero ya no es eso, sino cómo de racista, es el sistema en sí, ¿no? Cómo el sistema no trata a todo el mundo por igual. Y aquí quería hacer un pequeño paréntesis, porque creo que justo en el libro aparece como un pequeño fragmento bastante curioso, ¿no? En el cual se defiende la democracia, en el cual la niña está hablando con una profesora y cómo esta profesora defiende la democracia, en el cual todo el mundo tiene que ser tratado por igual. Y esto también se hila un poco con, justo en esa época, cuando se comenta en el libro, obviamente, Hitler estaba empezando a atacar a los judíos dentro de Alemania, ¿no? Y todo esto pues llega a Estados Unidos y se comenta en el libro. Y como la profesora dice que no, que esto es imposible, que los judíos son gente de bien, que por mucho que sean diferentes, al contrario, son mejores, que esto es una injusticia porque todo el mundo somos iguales. Y aquí es donde la niña hace estas preguntas, ¿no? De, bueno, ¿cómo puede ser? Que no se las hace la profesora porque sabe que esto puede tener reprimendas, pero es como, ¿cómo puede ser que tú estés diciendo esto cuando hace a lo mejor 2 días, 1 semana, 2 semanas has estado hablando de que los negros no están al nivel de los blancos, ¿no? O sea,
¿cuál es esta vara de medir? La justicia realmente no está siendo igual para todos y tú estás diciendo que sí, ¿no? Y aquí esto como que el libro te lo deja muy fácil para que tú puedas entender, ¿no? Cómo esto estaba en la boca, ¿no? de la gente, y algo que era muy común, ¿no? de siempre como intentar justificar, ¿no? O intentar no intentar, ¿no? Pero no tener un sentido común, ¿no? ¿Cómo puede ser que estés diciendo tú que todos somos iguales cuando no tratas a la gente por igual? En general creo que estos son los puntos importantes de la novela. Obviamente la novela trata muchas otras cosas, en la novela aparecen muchos personajes. Creo que es una novela que al final, obviamente, como todas las buenas novelas, no destaca tanto por lo que cuenta, que obviamente creo que lo que cuenta es relevante, porque creo que todo, sobre todo desde nuestros días, muchas veces no terminamos de entender cómo hemos evolucionado, ¿no? Obviamente de aquí 100 años también se verán muchas cosas que hacemos a día de hoy como estúpidas o como ¿cómo decirlo? Como que poco evolucionados estábamos, ¿no? Porque creo que esto siempre pasa lo mismo, ¿no? Todo visto desde el futuro es muy fácil. Pero sí que es verdad que cuando echamos el ojo atrás y vemos lo que sucedía hace 100 años con estos temas, pues te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Y creo que por eso la temática que habla la obra en este sentido es muy relevante, ¿no? Esta crítica social. Pero a la vez vemos como todo esto unido a la forma que tiene la autora en este caso, de contarlo a través de los ojos de una niña, cómo vemos la evolución de esta niña en cuanto a cómo va dándose cuenta poco a poco del mundo en el que vive, ¿no? Cómo ella empieza siendo totalmente inocente y poco a poco, digamos que esta inocencia se la van quitando y ella se va dando cuenta de todo y se da cuenta de cómo de injusto es el mundo. Y a la vez, obviamente, esto está unido, porque creo que es la parte principal de esta novela y de todas, de cómo tiene Harper Lee la forma de contar los sucesos, ¿no? Creo que lo une todo de una forma perfecta y usa una literatura tan buena que es un libro que tengo que recomendar a todo el mundo. Obviamente luego cada uno puede tener sus prioridades a la hora de que se sienta más atraído por la literatura norteamericana o porque se sienta más atraído sobre otras literaturas, pero creo que Harper Lee aquí hace un trabajo excelente, ¿no? de todo ese conjunto de libro que a mí me parece más que recomendable. Dicho todo esto, gente, no quiero alargarme mucho más. Creo que me ha quedado un resumen un poco diferente a lo que suelo hacer, ya que he intentado improvisar un poco más y hablar más desde la parte de lo que yo he visto en el libro y sin tener tanto todo esquematizado, ¿no? Pero creo que me parece un libro bastante complejo de analizar, ya que me parecía relevante tanto no hablar solo de la estructura del libro, de cómo está escrito, sino también de la importancia de cómo está narrado y por quién está narrado y qué es lo que se narra, ¿no? Toda esta cultura estadounidense de los años 30 del siglo pasado, junto a la Gran Depresión, junto al paletismo que estaba comentando y sobre todo el punto principal de la obra, aunque yo a priori, por todo lo que había leído, pensaba que era un punto mucho más relevante, que sí lo es, pero creo que no es como el 100% de la obra, que es todo el tema racial, ¿no? Dicho todo esto, gente, como siempre os digo, ya sabéis que debajo en la cajita de descripción vais a tener diferentes links. El primero, como siempre, va a ser a la página web, en la cual vais a tener de forma mucho más detallada el resumen de esta obra. Y el segundo va a ser a mi cuenta de Instagram, en la cual, pues bueno, ahí podéis ver mucho más contenido que subo de forma diaria y podéis estar un poco más actualizado tanto sobre lo que estoy leyendo o recomendaciones en general. Dicho todo esto, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle un like y sobre todo suscribiros para más resúmenes como estos y así, pues bueno, me motiváis un poco a mí para que siga haciendo este tipo de vídeos y que os traiga aquí las mejores recomendaciones literarias. Así que esto ha sido todo, gente. Hasta la próxima. Chao.